Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 23 de mayo. La lección se titula Los orígenes. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado seas, Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por su infinita misericordia, por su grande amor con nosotros pecadores. Gracias por el privilegio de ver la luz de este nuevo día, de poder venir y escuchar sus consejos a través de esta lección. Santo Espíritu, háblenos. Suplicamos sabiduría del cielo para entender y que sea grabada en nuestra mente su voluntad. Por favor, Señor, enséñanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Los orígenes. Los orígenes. ¿De qué? De todo. ¿Dónde se originó todo? Y especialmente la señal del pacto. ¿Desde dónde viene? El día sábado, el día séptimo, el día de reposo, el día en que los seres creados con inteligencia debemos adorar a nuestro Creador y Redentor. Por eso los orígenes, porque como dice allí la lección, muy a menudo escuchamos la expresión el antiguo sábado judío, como que si el sábado, el séptimo día de la semana, fue dado exclusivamente para los judíos. Y antes de los judíos, ¿a quién se lo dio? Si es que ponemos a pensar de esa manera. Porque sigue diciendo, sin embargo, la Escritura es clara en cuanto a que el sábado existía mucho antes de que existiera el pueblo judío. Ya habían pasado 2000 años cuando viene la promesa hecha a Abraham. Y después de Abraham vino su hijo Isaac, después de Isaac vino su hijo Jacob, y después de Jacob vinieron las 12 tribus. Ya habían pasado todavía más de 2000 años. Por eso dice, la Escritura es clara en cuanto a que el sábado existía mucho antes de que existiera el pueblo judío. Entonces, ¿desde cuándo existe el día sábado
aquí en la tierra, para nosotros, los seres humanos. Ahí dice, su origen se remonta a la semana misma de la creación. O sea, desde que Dios estaba creando este planeta y todo lo que en él hay, desde allí viene el día sábado, la señal del pacto. Porque como dice allí en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero en el verso 2 nos dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Entonces aquí estamos mirando, por eso dice ahí la lección, su origen se remonta a la semana misma de la creación. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo. ¿Se ha puesto usted a pensar qué es lo que creó Dios en el séptimo día? Porque aquí dice, verso 2, Génesis 2:2, y acabó Dios en el séptimo día. Muchas veces creemos que Dios terminó la obra en el sexto día, pero aquí dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Qué es lo que Él hizo en el séptimo día? ¿Se ha puesto usted a pensar qué es lo que Él hizo en el séptimo día? Porque léalo nuevamente. Y acabó Dios. No dice en el sexto día. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿Qué hizo Él entonces en el séptimo día? Porque el hombre fue hecho en el sexto día. Pero aquí dice, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pues bien, veamos un poquito de la obra que Él hizo en la creación. En el primer día, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso es lo que creó Él en el primer día. En el día segundo, Él dijo, haya expansión en los cielos. Creó la atmósfera, el oxígeno, que iba a ser tan vital para todo lo que Él iba a crear y que tuviese vida. Separó las aguas de las aguas y creó la expansión de los cielos. Es lo que nosotros vemos y decimos es la atmósfera. Es la capa de oxígeno, la cual da vida a todo lo que hay aquí en la tierra. Eso fue lo que Dios creó en el segundo día. Pero luego después dice, júntense las aguas y descúbrase la tierra y produzca la tierra hierba verde, árboles frutales que den semilla. Todo eso creó Dios el tercer día. Puso la alfombra sobre la tierra seca. Ese fue el tercer día.
En el cuarto día, Él dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Allí entonces viene lo que es el cielo, que nosotros conocemos como el cielo astral, donde están los astros. Y entonces el sol dio luz a la tierra, la luna y las estrellas. Eso fue el día cuarto. Si ustedes se van dando cuenta, no dice lunes, ni domingo, ni martes, ni miércoles. No habían nombres. Solo el primer día, segundo día, el tercer día, y ya miramos hasta el cuarto día. En el quinto día, ya Dios empieza a adornar la tierra con seres vivientes. Y dice, Dios, produzcan las aguas seres vivientes de toda especie y aves que vuelen sobre la tierra. Ya la tierra fue siendo hermoseada para lo que Dios tenía preparado para más adelante. Todo esto era la preparación para la gran obra del ser humano que iba a colocar aquí en la tierra. Así es de que los seres vivientes en las aguas y las aves que vuelen, lo creó Dios en el quinto día. Pero en el sexto día, el Señor dijo, Él ordenó y vino a la vida, como lo había hecho antes, de ordenar, de hablar, y había venido y se había hecho todo ya hasta el quinto día. Ahora dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, según su especie. Vinieron los animales terrestres. Y después dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos al hombre, se refiere que Dios creó al hombre y a la mujer. Y esto dice fue el día sexto. Hasta allí vemos nosotros y decimos, ahí está toda su obra. Pero si nosotros volvemos a leer ahora, en Génesis 2:2 nos dice, y acabó Dios. ¿En qué día? En el séptimo día. No dice en el sexto, en el séptimo día, la obra que hizo. Ahora, la pregunta es, ¿qué obra hacía falta que Dios creara en el séptimo día? Era necesario que creara en la mente del ser humano que había creado a su imagen y semejanza, era necesario crear en él que el día séptimo reconociese que él había venido de las manos de su creador, porque Adán y Eva no vieron quién los creó, pero Dios les dijo en el séptimo día que Él los había creado. Así es de que vemos aquí que nos dice, bueno, podríamos leer Éxodo 20, donde nos dice, allí en el verso 11, 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
Entonces, porque en 6 días, ¿qué es lo que creó en 6 días? Ya lo mirábamos. La luz, la expansión de los cielos, la tierra, adornó la tierra con árboles, la luna, el sol, las estrellas, los peces en las aguas, aves en el cielo, los seres, las bestias sobre la tierra, y luego al ser humano. Todo eso, ¿quién lo creó? Por eso dice ahí en el capítulo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, ¿qué nos está diciendo este mandamiento? Que Él es nuestro creador. Así es de que vemos que cuán importante es que nosotros no solamente sepamos así de que hay un creador, no, aquí también hay un nombre, el señorío de quién es nuestro creador. Por eso dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo apartó, lo santificó, lo apartó para Él, para que sus criaturas, para que todo lo que Él creó, el ser humano, recordase de dónde viene, quién lo creó, para qué lo creó. ¿Son importantes los orígenes? Sí, para que así nosotros tengamos la seguridad quiénes somos, de dónde venimos, quién es nuestro creador. Ahora, entonces, como ya estamos leyendo allí donde dice, busca Génesis capítulo 2 y 3 y Éxodo 20:11, ¿dónde? La pregunta está, ¿dónde ubican clara e inequívocamente el origen del sábado? ¿Dónde viene el origen del sábado? De la creación. En la creación no habían judíos, no habían griegos. En la creación estaba Adán y Eva. Y de ellos viene toda la raza humana. ¿A quién le dio Dios el sábado? A Adán y a Eva. ¿Cuándo se lo dio? Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo. El séptimo día Dios estuvo en comunión, estuvo con los seres que Él había creado a su imagen y semejanza, y pasó ese sábado con ellos. No es que Dios necesitaba reposar porque estaba cansado, sino que Él lo hizo para enseñar, para crear en la mente del ser humano que ese día era para adorar a su Creador, a su Padre Celestial. Eso es lo que hizo Dios en el séptimo día. Crear en la mente del ser humano esa intimidad que debía tener el hombre con Dios y Dios con el hombre. Así es de que vemos que nos sigue diciendo, aunque Génesis capítulo 2, versos 2 y 3 no identifica el séptimo día como el sábado, porque ya vimos que en la palabra de Dios solamente dice el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y ahí dice séptimo, Shabbat.
La palabra reposo en hebreo es Shabbat. También se relaciona con el sustantivo sábado, donde ya habla del Shabbat, un poquito más alargada la palabra, Shabbat. La otra dice Shabbat, pero cuando el sábado es Shabbat, no se emplea la palabra sábado. Pero es cierto que el autor quiso afirmar. ¿Y quién es el autor? ¿Quién escribió los primeros 5 libros? Fue Moisés. ¿Quién se los dio a Moisés? Fue Dios, el Creador. Así es de que vemos que Moisés quiso afirmar que Dios bendijo y santificó el 7º día como el día de reposo sabático. Cuando decimos reposo sabático, es que es el 7º día, el cual Dios apartó para Él, para que todos los seres, todo lo que Él ha creado, le reconozca a Él como el Creador, su Creador. Así es de que, evidentemente, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, enseña el origen divino y la institución del sábado como día de bendición para toda la humanidad. Allí comienza el sábado. Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Vemos entonces, mire lo que nos dice en Éxodo capítulo 16, versículo 26. 6 días lo recogieron. Aquí nos está hablando de que Dios les estaba diciendo a ese pueblo que había rescatado, sacado de la servidumbre de Egipto, cómo debían alimentarse del maná, de ese alimento que Dios había enviado. Todavía no les había dado el sábado, pero Dios les estaba diciendo: 6 días lo recogerás, mas el 7º día es día de ¿qué? Es día de reposo. En él no se hallará. Él estaba diciéndoles que el día sábado era un día diferente, especial para con Dios. Y dice el verso 29: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el 7º día. Aquí no entendamos de que vamos a estar allí encerrados en casa el 7º día. Aquí se está refiriendo que el pueblo no debía salir a buscar el maná como lo hacía los otros días de la semana, sino que ese día, dice, debía de estar quieto. No debía de ir a buscarlo porque no lo iba a encontrar. Que ese día lo dedicase a pasar en una estrecha comunión con su Creador, con su Libertador. ¿Por qué? Está una pregunta aquí, aunque ya hablamos de eso.
¿Por qué Dios descansó el séptimo día? ¿Lo necesitaba? ¿Qué otro propósito podría haber tenido su descanso? ¿Por qué descansó Dios en el séptimo día? Era para darnos a los seres humanos el ejemplo de qué debíamos hacer en el sábado, en el séptimo día. Aunque algunos comentaristas, como dice ahí la lección, han sugerido que Dios necesitaba descanso físico después de la creación. Eso es lo que algunos comentaristas dicen. El verdadero propósito del descanso de Dios era brindar un ejemplo divino para la humanidad. ¿Ejemplo divino de qué? De obediencia, de guardar el día séptimo de la semana. Porque también el ser humano debe trabajar, pero debe de descansar. Por eso dice ahí, la humanidad también debe trabajar durante 6 días y luego descansar el sábado. El día siguiente de la creación del hombre y la mujer, Dios, en su amor, lo llamó a descansar en camaradería y a establecer una comunión íntima con Él, a cuya imagen habían sido creados. Ese es el propósito por el cual Dios dio el santo sábado a la primera pareja, Adán y Eva, para que haya una camaradería, una comunión con nuestro Creador. Y así esa comunión, esa camaradería, dice, duraría para siempre. Pero desde la caída, o sea que el sábado, el séptimo día, Dios lo dio antes que el ser humano pecara. El sábado es parte de la ley moral, de la ley eterna de Dios. Pero desde la caída, dice ahí, desde la caída de la humanidad, el sábado ha ofrecido un punto culminante semanal en nuestra vida con el Salvador. ¿Qué más nos enseña el día de hoy? Para que meditemos. Desde el principio, los mandamientos expresados en relación con el pecado no eran necesarios para Adán y Eva, porque no existía pecado. Por otro lado, la ley de Dios existía antes de la creación del hombre. De lo contrario, Adán no podría haber pecado. Mientras tanto, el ejemplo autoritativo del padre de Adán, ¿quién era el padre de Adán? Dios. Al guardar el sábado, era más que un mandato. Ejemplo dio Dios para decirle al ser humano: vive de esta manera. El mismo Señor Jesús dijo: ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así es de que Él estuvo con Adán y Eva allá en el jardín, enseñando. Dice: por tanto,
El Shabbat, sábado, cumple una función cosmológica más que simplemente teológica. Sirve para explicar qué opinaba Yahvé de su creación. Básicamente, Yahvé imprimió su sello divino en este día como un testamento inmutable de su majestuosa función como artífice cósmico. Por lo tanto, cuando Yahvé descansó el séptimo día, lo reservó divinamente para el cosmos. El sábado es la pausa que refresca. ¿Que refresca qué? El patrón de 6 días y un día. 6 días de trabajo y un día de descanso. Yahvé, el director de la sinfonía cósmica, ordena su composición en un compás de 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. Así es que, ¿desde dónde viene? ¿Dónde son sus orígenes? Desde la creación. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo creó? ¿Con qué propósito lo hizo? Para que el ser humano tenga una unidad con su Creador. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, el sábado fue dado al mundo para que la humanidad recordara por siempre que en 6 días Jehová creó los cielos y la tierra. Descansó el séptimo día y lo bendijo como día de reposo, dándolo a los seres que creó para que lo recordaran a él como Dios verdadero y viviente. Por su gran poder, no obstante la oposición de Faraón, Dios libró a su pueblo de Egipto para que guardaran su ley que había sido dada en el Edén. Los condujo al Sinaí para que escuchasen la proclamación de su ley. Al proclamar los 10 mandamientos a los hijos de Israel con su propia voz, Dios demostró su importancia. En medio de una grandiosidad pavorosa, dio a conocer su majestad y autoridad como gobernador del mundo. Lo hizo para grabar en la mente de su pueblo la santidad de su ley y la importancia de observarla. El poder y la gloria con que fue dada la ley revelan su importancia. Es la fe una vez dada a los santos por Cristo nuestro Redentor, hablando desde el Sinaí. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 209. Tenemos la positiva palabra de Dios en cuanto al sábado. Es posible que se adjudique y se reúna tanta importancia en torno a los que observan el sábado y sin embargo nadie pueda decir cuándo llegue el sábado. Entonces, ¿dónde está el pueblo que lleva la insignia o señal de Dios? ¿Cuál es la señal? El sábado, séptimo día, que es el día que el Señor bendijo y santificó y lo estableció santo con grandes castigos por su transgresión. El sábado como séptimo día no se halla en ninguna incertidumbre. Es el monumento conmemorativo de la obra de la creación. Es un monumento conmemorativo establecido por el cielo que debe observarse como una señal de obediencia. Dios escribió toda la ley con su dedo en 2 tablas de piedra. Mensajes Selectos, tomo 3, página 364. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito.
Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. La obra del cielo no cesa nunca y los hombres no debieran nunca descansar de hacer el bien. El sábado no está destinado a ser un período de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado. Eso está en El Deseado de Todas las Gentes, página 177. Así es de que, hermanos, este estudio de este día nos ha enseñado de dónde viene el sábado, desde cuándo lo dio, para qué lo dio, y que debemos nosotros amarlo y obedecerlo. Ahora la última pregunta la tienes allí en la lección, que dice: ¿cómo responderías si alguien te preguntara cómo ha beneficiado la observancia del sábado tu relación con el Señor? ¿Qué le responderías tú? Bueno, ahí está la pregunta. Respóndela tú. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.